Le tengo el remedio. 7:34 de la mañana. Hoy en el Tengo el Remedio tenemos la visita de la Cruz Roja Colombiana de la mano de la doctora Angélica Castelblanco, coordinadora nacional de género y diversidad, para hablar de prevención de la violencia y de cómo esto impacta la salud mental. Bienvenida a este espacio, doctora. Muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Bueno, ayer vivimos una jornada, Aníbal, de pronto muy participativa por parte de toda la ciudadanía, también algo acalorada al final de la jornada, donde se presentaron algunas situaciones de orden público, pero tenemos a una cantidad de mujeres y personas que se movilizan en pro de la defensa de los derechos, por supuesto, de las mujeres, y ante las cifras de feminicidio y violencia de género que se registran, que son atroces en Bogotá, pues tenemos también unas guías desde la salud mental para entender qué es lo que le está pasando a nuestra ciudad, qué está pasando en nuestro país y cómo desde la salud mental podemos evitar que esos números sigan ascendiendo. Muchas gracias. Bueno, reiterar además que creo que el mensaje más grande que traemos de parte de la Cruz Roja Colombiana es que los impactos sobre la salud mental no ocurren solo sobre las víctimas o sobrevivientes, sino que en realidad tenemos muchos niveles más arriba de las víctimas y sobrevivientes. Por ejemplo, hay unos impactos sobre las familias de esas víctimas o sobrevivientes, también en la salud mental y también en las comunidades incluso. Entonces pensemos un poco los escenarios, justo lo que tocas ahora de los feminicidios, y lo que termina ocurriendo es que por un lado ya están normalizados, ¿cierto? Nos impactan pero están normalizados, ¿cierto? Y sin embargo creo que sobre todo genera una zozobra constante, ¿no? Como ¿qué más va a pasar? ¿Qué más puede pasar sobre la vida de las mujeres y de los niños? Por ejemplo, con tantos casos que hemos visto ahora. Entonces, algo que queremos resaltar especialmente es que los impactos no son solo sobre la persona, sino llegan incluso a niveles institucionales estos impactos. Bueno, doctora, yo le quiero preguntar, porque a mí sí me quedó la duda, estábamos hablando hace algunos segundos, digamos, de lo que venimos a hablar es prevenir la violencia para prevenir riesgo o problemas de salud mental. Pero, pues si se previene la violencia, ya ahí va por derecho que se previenen los problemas de salud mental, o la salud mental genera violencia, o la violencia al contrario, mejor dicho. A ver, desenrédenos ahí la pita, como diría el doctor. Justamente lo que queremos resaltar acá es que la violencia, efectivamente, como venía mencionando, genera unos impactos en la salud mental. Entonces, en la medida en que no tengamos casos de violencias basadas en género, pues se van a reducir esos impactos. Pensemos además en que esos impactos en la salud mental no son solo tipo la ansiedad, depresión y demás que pueda generar, incluso, como lo repetía, en las familias y en las comunidades. Ciertamente, si no hay, hablemos en general de todos los tipos de violencia. En realidad, si no existiera violencia, no estaríamos todo el tiempo alertas, atentos, ¿cierto? Como qué más va a pasar, cada noticia es peor. Entonces, claramente eso podría generar, y es en lo que estamos trabajando, que las comunidades en general puedan sentirse un poco más tranquilas, finalmente. Y también creo que algo muy importante que mencionas por ese lado es pensar que las violencias basadas en género no vienen solas, sino que se vienen a cruzar con otros tipos de violencia. Por ejemplo, con las violencias relacionadas con la pobreza o con la falta de acceso a la salud, a los recursos jurídicos y demás. Y eso empieza a cruzarse y empieza a incrementar las afectaciones sobre la salud mental en un nivel impresionante. Y algo en lo que hemos venido conversando también desde la Cruz Roja Colombiana, por ejemplo, es en los efectos que esto trae incluso sobre los funcionarios que atienden las violencias basadas en género, porque hay una sobredemanda impresionante. O sea, la sobrecarga laboral que ellos también manejan, entendemos que las rutas no funcionan como esperaríamos, ¿cierto? Pero la sobrecarga que ellos tienen es inmensa también. Entonces pensemos en todo el día estar escuchando caso más caso, más caso, más caso. Entonces, incluso en las instituciones esto tiene unos efectos sobre la salud mental. Usted hablaba de las personas que acompañan a esas víctimas y que también terminan impactadas, pero no es sino prender el noticiero y escuchar tantos casos de feminicidio, tantos casos de violencia intrafamiliar. Está afectándose también la salud mental de la sociedad, pensando que en algún momento me puede pasar a mí y esto podría generar algún tipo de ansiedades. ¿Cómo actuar cuando estoy tan lejos de esa violencia, cuando la veo en otros? Claro, eso que dices es muy interesante, porque además en realidad uno lo ve en las noticias, pero está cerca, ¿sí? O sea, en realidad esto es la zozobra todo el tiempo de, pues esto me puede pasar a mí, ¿no? Esto le puede pasar a mi hermana, le puede pasar a mi mamá. Incluso algo que conversamos en la Cruz Roja Colombiana es que estas violencias también le ocurren a los hombres y a los niños también. Entonces esto no está tan lejano de nuestras realidades y efectivamente causa una angustia y una ansiedad todo el tiempo, ¿no? Como de, bueno, ¿yo qué voy a hacer si salgo a caminar con esta ropa o si no me pongo esta ropa? ¿Cierto? Entonces esto empieza incluso a
trastocar todos los niveles que hay en el marco de la cotidianidad. Es que ya usted está hablando de esos pequeños visos de violencia que a veces no logramos identificar, que luego se acumulan y terminan en un feminicidio. ¿Cómo identificar esos pequeños rasgos de violencia que a veces no nos parece que sea violencia? Muchas gracias. Sí, creo que algo importante es algo que llamamos la violencia simbólica, ¿cierto? La violencia simbólica justamente tiene que ver, por ejemplo, con esos pequeños, la manera en la que se normaliza la violencia, ¿cierto? A través de los chistes, a través de las novelas, por ejemplo, que siguen marcando como estas pautas de cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en las relaciones, por ejemplo. Hay muchas maneras en las que esa violencia sigue, digamos que sosteniéndose, ¿no? A la larga, muy importante mencionar, hay muchos trabajos alrededor donde uno dice, yo ya aprendí a identificar, ya tenemos unas formas de violencia identificadas, ¿no? O sea, las que hemos escuchado, violencia física, psicológica, sexual, económica, pero hay otras que son todavía aún muy invisibles, por ejemplo, la violencia patrimonial, que tiene que ver con los patrimonios de cada uno y cada una, ¿sí? Por ejemplo, el celular es nuestro patrimonio. Entonces, resulta que puede pasar que mi pareja utilice mi celular, ¿cierto?, para hacerme una violencia sexual, por ejemplo, ¿cierto?, controlando mi celular, controlando la manera en la que yo hablo con los demás, por ejemplo. Entonces, son violencias que son invisibles porque es una delgadita línea y uno dice, no, de pronto es porque me quiere cuidar, ¿cierto? Y entonces, es justo lo que tú dices, ¿no? Hay muchísimas violencias invisibles todavía. Algo de lo que se ha empezado a hablar ahorita en el tema sobre la violencia vicaria, por ejemplo. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, los agresores utilizan a los niños o a las mascotas, ¿cierto?, que tienen una relación muy fuerte con la mujer y la utilizan para hacerla sentir mal, para violentarla, ¿cierto? Claro. Esto se llama violencia vicaria, pero es invisible, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues realmente no me está violentando a mí, está violentando a mis hijos, pero eso lo haces para hacerme sufrir a mí. Entonces, en realidad son delgaditas líneas por ahí. De esas líneas delgaditas le quiero preguntar y a ver si le entendí, porque estoy seguro que más de uno está pensando como... Estas líneas de violencia que no se notan mucho y con el último ejemplo que acaba de colocar usted sobre, por ejemplo, que tienen un perrito. Entonces, digamos, esta pareja se separa, pero entonces le dice, el perro es mío. No, el perro es mío. ¿Ahí hay algo de violencia? Bueno, y esto puede llegar a un problema de ansiedad y esto puede llegar a generar un riesgo en la salud mental. Totalmente. Claro, ahora, estas cositas pequeñitas... Pequeñitas, exactamente. Igual, no se puede comparar ya con una amenaza o una agresión física, pero de este poquito en este poquito es que va llegando uno hasta allá, hasta el problema de salud mental. Totalmente, además, esto tiene que ver con la manera en la que controlan la vida y la autonomía de las demás personas. Entonces, es como pasa con las mascotas, pasa con los hijos igual, ¿no? Entonces, si usted se va, yo le quito a los hijos, ¿cierto? Si usted se va, yo le quito a la mascota. Y pensemos ahora como en la reconfiguración que han tenido las familias, ¿no? Las familias ya no son solo papás e hijos, sino también papás y mascotas, ¿cierto? Y son como parte de nuestra familia. O por ejemplo, no entregar información de los hijos cuando está en custodia del padre, ocultar, mejor dicho. Doctora, ¿qué hacer con el agresor? El agresor también requiere una atención psicológica, porque muchas veces, claro, el agresor es un agresor y merece todo el peso de la ley, pero también merece una mirada desde la salud mental para ver si esa persona requiere algún tipo de atención. Totalmente, además que algo que hemos pensado mucho tiempo es la conversación sobre las violencias basadas en género no tiene que ser solo con las mujeres. Esto es una conversación entre hombres y mujeres. Correcto. Y esto tiene una explicación que hemos ido construyendo desde acá y es que esto tiene que ver con algo que se llama socialización del género, ¿cierto? Y es como desde niños a hombres y a mujeres nos han enseñado unos estereotipos, unos roles en sociedad, ¿cierto? Y justamente algo que claramente no es excusa para las violencias basadas en género, pero algo que nos parece curioso es la manera en la que los niños a los hombres les permiten expresarse, sentir, hablar de sus emociones. A los niños no se les permite eso, ¿cierto? Porque todo el tiempo están. Entonces, un ejemplo que siempre pongo es al niño, por ejemplo, cuando se cae y va a llorar, dicen, no llore, ¿cierto? No llore porque usted es fuerte y usted no es una mujer y usted no es débil, ¿no? Y entonces desde ahí empiezan a encerrar, ¿cierto? Y cuando nos vamos a dar cuenta, de hecho seguramente el doctor Carlos Francisco lo ha hablado acá, y es que de la tasa, por ejemplo, de suicidios que tenemos de los hombres, o sea, de todas las personas, la mayoría de personas que se suicidan son hombres, ¿sí? ¿Ah, sí? Y esto tiene 8 de cada 10
10 personas que se suicidan son hombres. Y esto tiene que ver con todo este tema de represión todo el tiempo de las emociones. Por ejemplo, a las mujeres nos pasa, que siempre lo pongo en la mesa, y es ¿qué pasa cuando nos perdemos un amor, perdemos un novio? Nosotras lloramos, hablamos con las amigas, ¿cierto? De pronto los hombres no han tenido esa posibilidad, ¿cierto? Los hombres buscan otros mecanismos, ¿cierto? Para hablar, expresar y demás. Entonces, esto a la larga tiene que ver también con la socialización del género, porque tiene que ver con lo que nos han permitido a lo largo de la vida expresar, decir, ¿cierto? Claro, y ahora que lo pones tú sobre la mesa. Entonces ahí la conversación va con los hombres también, justamente para permitir espacios en donde ellos no tengan que llegar hasta por allá, ¿cierto? Sino, oiga, ¿en qué momento yo digo, siento mucha ira, ¿qué hago con esto que tengo adentro? Sí. Pero claro, no tenemos todavía los mecanismos para ello, porque como está mal visto que los hombres lloren, entonces estamos todavía como muy para casito. Doctora, y digamos en poblaciones, ahí estamos hablando de ejemplos como claros y violencia, pero digamos en poblaciones en donde no hay violencia marcada, puede ser otro país o aquí mismo, porque siempre salen noticias de malas noticias, pero las buenas noticias en donde hay, eso casi no, digamos, casi no se registra. Pero también hay problemas de salud mental. ¿Hay qué? ¿O todo tiene que ver con la violencia? No, todo tiene que ver con la violencia. Lo que pasa es que justamente con lo que dices y yo les mencionaba ahorita, además de la violencia basada en género que se vive, hay 1000 situaciones más alrededor, como la pobreza, la falta de recursos, el hecho de que, oiga, yo como le digo, por ejemplo, a una mujer que acceda a una salud mental, ¿cierto? Cuando eso cuesta. ¿Sí? Cuando de pronto va a la EPS y no tiene acceso porque la cita se demora 1000 años, ¿sí? Entonces, acceder a la salud mental implica pocotón de temas detrás, ¿cierto? Incluso los recursos económicos, incluso desestigmatizar también la salud mental, porque todavía creemos... Y reconocer que tiene problemas de salud mental. Y reconocer, exactamente, y reconocer que necesitamos apoyo y que necesitamos ayuda, pero todavía no es fácil, ¿no? Todavía está por ahí. Sigue siendo difícil para las mujeres caminar las calles de la ciudad. El caso de Yelena Steffi, hermana de la boxeadora olímpica, quien iba por las cruces en Bogotá y le arrebataron su vida. Y este caso, en definitiva, nos hace pensar a muchas que no hay necesidad de tener una relación con el abusador o con el victimario para poder ser víctimas de violencia de género. ¿Cómo o qué decirle a las niñas que quieren pasar por la misma calle, ¿cierto? Que quieren llegar a la misma hora y que quieren tener el derecho simplemente de ponerse la minifalda a las 11 de la noche y llegar a casa sin que nos tengan que matar? Sí, creo que es una gran pregunta, además que justamente según las cifras de feminicidios que tenemos ahora a nivel nacional, el 40%, cerca del 40% son cometidos por personas cercanas, ¿cierto? Allegadas. Pero ¿qué pasa con el otro 60%? Y es justamente lo que tú mencionas y es, ocurren como el caso de Jenny, justamente personas desconocidas, propiamente, solo llegar. Y acá lo primero hay que decirle es, las víctimas o sobrevivientes de violencias basadas en género no son culpables, ¿no? Justamente, o sea, no son culpables de lo que sucedió, no es por el tema de cómo estabas vestida o en dónde estabas caminando, ¿cierto? Sino esto tiene que ver con algo que está pasando en la sociedad, que ha venido pasando toda la vida, ¿no? Pero algo que está pasando muy fuerte. Entonces, lo primero es decir, no es su culpa, ¿cierto? Muy importante también mencionar, cuando logramos sobrevivir a esos casos, en los casos, por ejemplo, de violencia sexual, es urgente ir a la atención en salud. Es lo primero que debemos hacer y es nuestro derecho y es gratuito, ¿cierto? Y lo otro es especialmente importante buscar redes de apoyo, ¿sí? Llámese, si no es el psicólogo, llámese las amigas, por eso nosotras regularmente nos apoyamos muchísimo con nuestras otras compañeras, ¿no? Con la familia. Entonces, buscar redes de apoyo, contar lo que nos está pasando, porque por muchísimos años nunca lo contamos, ¿no? Entonces, a la larga es lamentable no poder decir como tranquilas, no pasa nada, ¿cierto? Porque sí pasa, ¿sí? Pero también es decir, no es nuestra culpa, no tendríamos por qué cambiar, ¿cierto? Nuestra forma de ser o de caminar o etc., sino hay algo que tenemos que seguir trabajando como sociedad alrededor para mejorar estos temas y que no sigan ocurriendo. Doctora, vamos finalizando ya, pero entonces, algunas otras recomendaciones, porque nos acaba de dar unas, para las personas que de pronto sienten que están siendo vulneradas, no solamente en sus derechos, sino que están sintiendo algo de violencia, que por ahora de pronto no tienen problemas en salud mental, pero que van a terminar en esto. Sí, justamente porque eso por todo lo que estamos diciendo. Por todo, total. Imagínense que antes la teoría de las violencias basadas en género decía que eso era como un ciclo de la violencia, mencionaban, ¿no? Ahorita lo que nos hemos dado cuenta es que ya no hay un ciclo de la violencia, hay algo que se llama la escalada,
¿sí? Es decir, el agresor puede pasar de una violencia psicológica directamente a la violencia física, ¿sí? No es un ciclo como, no, escalan, ¿cierto? Van escalando hacia violencias más fuertes hasta llegar al feminicidio, por ejemplo. Y algo que yo quisiera mencionar, más allá de las víctimas o sobrevivientes, especialmente es para las redes de apoyo, ¿cierto? Para la sociedad en general, quienes estamos acompañando el proceso, y es, número uno, escuchar sin juzgar. Sí. Cuando nos llegan y nos cuentan los casos, uno dice como, pues seguro fue porque estaba vestida así o seguro dijo tal cosa. No, tenemos que escuchar sin juzgar todo el escenario. Tal vez la persona no necesita que yo le diga qué hacer, la persona necesita que le escuche. Doctora, por favor, incluya en esa recomendación a los niños, a las niñas que ahora son también víctimas de estos depredadores que han acabado con su vida, con vejámenes terribles. Hemos registrado unos casos muy tristes que nos han marcado muchísimo como sociedad y de verdad que con los niños pues ya no sabemos qué hacer, cómo protegerlos, porque la ansiedad aumenta mucho más ahora para padres y para cuidadores. Total, además tenemos un riesgo latente acá que no teníamos hace muchos años y son las redes sociales, el acceso tan fácil al internet y demás, ¿no? Entonces creo que es muy importante que como sociedad, y de hecho eso lo habla el interés primordial de los niños, o sea, los derechos de los niños, dice que todos como sociedad debemos estar para proteger a los niños y las niñas, lo que implica que si identificamos un riesgo, no es responsabilidad solo del niño, sino decir, oiga, acá hay un riesgo de que pueda contactarse con personas no deseables, entonces acá tenemos que cortar de una vez. Y lo mismo las escuelas y la comunidad, de estar como atentos todo el tiempo, y si los niños evidentemente y las niñas sufren de estos casos, decirlo. ¿Cierto? Decirlo, porque seguramente los agresores utilizan estos chantajes para decirle no lo diga porque le va a pasar tal cosa. Entonces aquí el elemento central es decir, sí, hablar sobre lo que está pasando. Ok, doctora Ángela Castelblanco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, por todas estas recomendaciones, y de verdad muy amable porque son muy necesarias y muchas veces son invisibles, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.